palabra nos alcanza y su misericordia siempre está a nuestro favor. Hermanas, el jueves pasado el Señor nos dio la bendición de hablar acerca de lo que es el significado de la adoración. Hablamos acerca de una mujer virtuosa que escoge alabar al Señor, adorar al Señor. Y el Señor aclaró mucho para nosotros lo que es el término adoración, porque muchas veces confundimos este término o por causa digamos, el uso inadecuado que muchas veces el mundo, el sistema, influenciado por el mismo enemigo, para restarle importancia y valor a esa palabra, nos lleva a usarla, ¿cierto? Y por la misericordia de Dios fuimos aclarados mucho en este aspecto, que es el significado de adoración, que es el significado de la palabra divino, y el Señor nos mostró todo el valor que eso tiene. Hoy, por su misericordia, el Señor continúa hablándonos y quiere también que esta mujer virtuosa, que en la luz del Señor reciba toda la sabiduría para que muchos velos sean quitados. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el Señor nos está invitando a que a medida que conocemos la verdad, como dice su misma palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El deseo del Señor en cada comunión, hermana, no es que usted y yo nos llenemos de conocimiento humanamente hablando, solo nuestra parte cognitiva, llenarnos de letras, de conceptos, de doctrinas. No, el Señor quiere que lo conozcamos a Él como la verdad de todas las cosas, y esa verdad opere para libertad en nosotras, para libertad en podernos llevar a lo que Dios quiere para cada una de nosotras. Hoy el Señor quiere hablarnos de algo que tal vez hemos escuchado muchas veces ya, pero quiere mostrárnoslo desde este punto de vista. Yo amo mucho al Señor y agradezco mucho al Señor la forma como Él nos ha venido hablando a través de este libro, La Mujer Virtuosa en Construcción, porque nos ha hablado de una manera muy sencilla y muy práctica. Nos ha llevado a mirar las cosas que de pronto ya habíamos escuchado y las teníamos como algo, digamos, muy teórico, muy, digamos, doctrinal. Nos ha llevado y nos ha permitido verlo en nuestro día a día, y eso ha sido para nosotras salvación. Entonces, gloria al Señor. Por eso, hoy el Señor quiere hablarnos de otro aspecto muy importante, que es la santidad. Así como la mujer virtuosa escoge, elige adorar al Señor, la mujer virtuosa debe buscar la santidad. Mire, hay un secreto en este título: buscar la santidad. No dice que la debe ganar, no dice que la debe obtener, no dice que es un mérito, es una búsqueda, y ya vamos a mirar el por qué. Levíticos 27, hermanas, recuerden tener a la mano su Biblia. Recuerden que aunque algunos versículos van a estar proyectados, en otros voy a necesitar su ayuda para leerlo. Cuando nosotros leemos la palabra se constituye en nosotros. Entonces vamos a tener la Biblia a la mano para disfrutarla, cada porción que el Señor nos va dando. Como les decía en la comunión pasada, su Biblia es un libro de estudio, es su alimento, es su pan de vida. En él usted puede subrayar, puede hacer anotaciones, y esto le va a después permitir rumiar la palabra. Entonces, Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Hay una razón por la cual nosotros debemos buscar la santidad, buscar ser santificadas, y es porque Jehová es nuestro Dios, porque nuestro Dios, que es nuestro Señor y nuestro Hacedor, nos está pidiendo que nosotros busquemos esta santidad. Entonces, gloria al Señor por eso. Vamos a mirar qué es la santidad. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra santidad? Así como miramos el significado de la palabra adoración, pues vamos a ver el verdadero significado de la palabra santidad. Santidad se refiere a algo que es puro
en esencia y en naturaleza, puro en esencia y en naturaleza, sin mezclas o contaminación alguna. Eso es santo. Algo santo es que es puro en su misma esencia, en su misma constitución, en los elementos que lo hacen existir y lo hacen ser, son santos en sí mismos y no tiene ningún tipo de mezcla y no tiene ningún tipo de contaminación. Basado en eso, vamos analizando en nuestro corazón. ¿Será que hay algo aquí sobre la faz de la tierra o en nosotros como seres humanos que pueda ser tan puro en esencia, tan puro en naturaleza, que no tenga ni un ápice de mezcla, ni un ápice de contaminación? Si nosotros analizamos eso, entonces usted dirá, bueno, hermana Ibis, yo pienso que, no sé, será tal vez algo que es original. Sí, pero recuerden que algo que es original, tal vez en su originalidad requirió de una mezcla para poder existir. No fue que él solo en sí mismo existió, necesitó mezclar bien sea un químico con otro, un material con otro, para poder existir, ¿sí? Entonces, vamos mirando de esta manera que ese sentido amplio se va recogiendo y pasa algo similar a lo que veíamos con respecto a la divinidad. Veíamos unas cualidades específicas en lo divino y llegábamos a la conclusión que solo Dios es divino. Si nosotros miramos la santidad desde este punto de vista, nosotros vamos a llegar a la misma conclusión. No hay manera de que algo sea santo, sino solamente Dios, porque Él es el único que existe en sí mismo, sin mezcla, sin contaminación. Entonces, no se trata del concepto que humanamente hemos venido manejando por mucho tiempo, de que ser santo es ser alguien conservador, alguien de un comportamiento moral intachable, es decir, alguien como que en su apariencia y en su comportamiento es perfecto. La santidad va más allá de eso. Entonces podemos decir, amadas hermanas, que ningún hombre tiene la capacidad en sí mismo de ser santo. En su naturaleza humana, ningún hombre puede ser santo, porque no existe sobre la faz de la tierra ningún hombre que en su esencia sea puro, sea sin mezcla y sea sin tacha. Por muy bien portado, por muy moral, por muy justo, por muy ético que sea un ser humano, siempre va a tener una falencia, siempre va a tener una falla. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que en el hombre hay algo llamado pecado. Todos sabemos que cuando Dios creó al hombre, conforme dice su palabra, lo creó a su imagen y lo creó a su semejanza. Lo creó de tal manera que él en sí mismo era puro porque fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, él en sí mismo era puro, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? El pecado entró. Y cuando el pecado entró, desde ahí hubo una mezcla. Ya se dio la primera mezcla. Se mezcló la naturaleza que Dios le había dado al hombre de pureza, de justicia semejante a la que él tenía, y se mezcló con esta naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver qué fue pasando a medida que esta naturaleza pecaminosa se fue mezclando con el hombre. Vamos mirando en la historia bíblica y a medida que el hombre iba avanzando, el hombre empezó a escoger qué naturaleza en él iba a ir dominando. Y vemos muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de Caín y Abel, vemos el ejemplo de Jacob y Esaú, vemos muchos ejemplos en la Biblia de la naturaleza humana pecaminosa, contaminada,
luchando con la naturaleza divina. De ahí surgen muchas cosas. Amadas hermanas, el hombre en sí mismo, en su interior, tiene una necesidad. Porque acuérdense que el hombre fue creado con un propósito, contener a Dios y expresar a Dios. Y ese propósito y ese deseo no desapareció del hombre cuando el hombre pecó. Ese deseo, lo que sucedió con él fue que quedó adormecido en su interior. Ya no era tan fuerte, tan intenso, ya no se sentía tan ese fuego ahí dentro por cumplir con ese propósito. Eso fue como apaciguado en su interior por causa del pecado, pero no dejó de existir. Por eso el hombre siempre en su interior buscó la manera de querer agradar a Dios, porque de una u otra manera el hombre supo que había cometido un pecado, que había cometido una falencia, había ofendido a Dios. Cuando Adán vio su condición, buscó hojas de higuera para taparse, porque él sabía que no era propicio estar así desnudo, que su desnudez representaba vergüenza y él buscó cómo taparlo. El hombre por muchos siglos y por mucho tiempo ha intentado tapar, ocultar o solucionar su problema. Pero ¿cuál es el verdadero problema de la humanidad? El verdadero problema de la humanidad es el pecado, porque el pecado fue el que dañó, fue el que contaminó al hombre, el que cambió la esencia del hombre, mutó la esencia del hombre. Entonces, en sus esfuerzos por tratar de cambiar eso, el hombre ha creado muchas filosofías, ha creado muchas ideologías. ¿Qué es una filosofía? Es un pensamiento, una corriente de un pensamiento que tiene una persona. Ese pensamiento llega a ser para él tan real que se convierte en su modo de vida. Por eso hemos escuchado por ahí filosofía de vida. No, mi filosofía de vida es tal. También hemos escuchado, no es que yo soy parte de tal movimiento, yo apoyo tal movimiento, porque es que yo siento que las ideas de ese movimiento son apropiadas. Todo esto, hermano, es muestra de que el hombre en su interior tiene una necesidad. El hombre reconoce que algo en él no está bien, que algo en él no es correcto, no es adecuado, no agrada a Dios. Pero en lugar de volverse a Dios, el hombre busca crear sus propias soluciones sin Dios, tratando de moldear la conducta, de moldear el comportamiento externo, pero eso no es santidad. ¿Por qué no es santidad, hermana? Porque el hombre está tratando de irse por las ramas, como dicen por ahí, y no está buscando la verdadera raíz del problema. El problema en sí del hombre no son los pecados que cometen. Los pecados, en forma plural, son los frutos, los resultados. Pero ¿de dónde vienen los pecados? Vienen del problema principal, la raíz, y es el contenido, la esencia del hombre, que fue mutada por causa del pecado. La esencia del hombre fue contaminada. La esencia del hombre fue dañada. Por eso, el problema, el verdadero problema, no es lo que se ve por fuera y lo que se refleja. El verdadero problema es el contenido, el interior. Por eso podemos concluir, amadas hermanas, en cuanto al significado de la santidad, que solo Dios es santo. Solo Dios en esencia es puro, sin mezcla, sin contaminación. Por eso, solamente Él puede ayudar al hombre en este problema de la falta de santidad, de la falta de ser santos. Entonces, amadas hermanas, ¿qué tenemos que hacer frente a esta realidad? Aquí vemos una imagen que representa al hombre. El hombre creado por Dios como su obra maestra, como su principal obra,
fue contaminada por el pecado. Por eso ahí está ese hombre con esa silueta oscura. Esa oscuridad, esa tiniebla representa el pecado. El pecado entró en el hombre y cambió su esencia. Por esa causa, ahora la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo en sus epístolas dice, he descubierto esto, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es decir, Pablo llegó a ver que el problema era en el contenido. Es que él anhelaba una cosa, porque como les digo, el deseo del hombre es que este problema sea solucionado, pero la realidad que él encuentra es otra. Amada hermana Leslie, colabórame por favor leyendo Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Miren cuántas cosas. Aquí solamente tengo algunas vislumbradas allí en esa imagen, pero la lista que nos muestra la palabra del Señor es tan larga, tan extensa, de muchas cosas que se convierten como en frutos, se convierten como en expresiones visibles de lo que hay internamente. Esto es tan sencillo, amadas hermanas, como que cada, cada cosa, incluyendo los árboles, los animales, los seres vivos, cada quien tiene una naturaleza y esa naturaleza tiene unas características que se expresan a través de un vivir. Así también, cuando el hombre fue contaminado con esa naturaleza pecaminosa, ella entró en el hombre como un veneno que se esparció por todo su ser, que contaminó todo su ser, no contaminó solo su cuerpo, contaminó también su alma y amorteció su espíritu. Entonces, toda esa contaminación dentro del hombre produce unos frutos, produce unos resultados que se expresan en un vivir, que se expresan en un actuar. ¿Y cuáles son esos frutos? Muchos de los que escuchamos allí en esa porción de la palabra. Pero, por ejemplo, aquí tenemos adulterio, fornicación, laxivia, inmundicia. Si nosotros miramos esos 4 primeros que están aquí en este grupo, hacen referencia a prácticas impuras, prácticas contaminadas, prácticas no agradables que el hombre ejecuta con su cuerpo, que las lleva a la práctica en su cuerpo. El adulterio, que es tener relaciones fuera del matrimonio, fornicación, tener relaciones íntimas antes del matrimonio, la laxivia, un deseo sexual desordenado, desequilibrado, inmundicia, prácticas que no son puras y que no son normales con el cuerpo, como dice el Señor, no respetando el uso normal del cuerpo. Esos primeros 4 que tenemos ahí en la gráfica son frutos que se expresan a través del cuerpo, mostrando que esta naturaleza dañó el cuerpo. Pero miren un poquito más abajo. En la última línea dice pleitos, celos, iras. Estos son frutos que se expresan desde nuestra alma. Los pleitos provienen de pensamientos en contra de una persona.
Los celos son sentimientos negativos de inseguridad, de desconfianza, también hablando de nuestra alma. Y la ira también son sentimientos negativos que nos llevan a ejecutar unas acciones, acciones de expresar con nuestro cuerpo la furia, la molestia, ¿sí? Pero estos tres últimos son muestra de que el alma del hombre también fue contaminada. Y está aún la parte espiritual, idolatría, enemistades. El hombre en su espíritu, cuando fue creado solo para adorar a Dios, lo que veíamos en la comunión pasada. Para el hombre no había más deleite que adorar a Dios, porque para el hombre el único digno de adoración era Dios, porque reconocía el hombre en su interior que solo Él era divino. Pero por causa del pecado, el pecado hizo creer al hombre que se podía adorar otras cosas, que otras cosas podían llenar la necesidad del hombre. Y ahí surge la idolatría. Allí surge esa contaminación en el espíritu del hombre, que tiene la necesidad de adorar a alguien superior, que tiene la necesidad de depender de alguien superior, pero que en su confusión por el pecado cree que ese alguien o ese algo son las cosas que lo rodean, son las personas que lo rodean, son cosas que él mismo crea, y es capaz de darle toda su adoración a eso, pero no a Dios. ¿Y por qué sucede? Porque eso entró en el hombre a través de la naturaleza de pecado. Enemistades. El hombre, la primera enemistad que tuvo fue con Dios, porque Dios es santo y algo santo no se contamina. Acuérdense que en esencia es santo, es puro. Entonces, lo primero que surgió en el hombre es una enemistad con Dios. Entonces ya no quería estar en la presencia de Dios, se escondió porque él sabía que estaba sucio y que Dios era santo, y la santidad de Dios expuso la suciedad del hombre, y el hombre se enemistó con Dios. Y de esa enemistad surgió también la enemistad con las otras personas, con los otros seres humanos. Entonces, amados hermanos, miren esto. ¿Está o no está ese problema en el contenido del ser humano? Sí, el ser humano tiene problemas con ese contenido que no lo deja ser santo. Entonces, ¿qué hacemos, amadas hermanas? Gloria a Dios. Gracias al Señor, porque Dios no se conformó a que el hombre que él había creado con tanto amor, con tanta esperanza y con un plan tan elevado, se quedara en esa situación tan desesperante, tan desesperanzadora. Él mismo, como Dios hecho hombre en Cristo, vino a cambiar ese contenido, vino a tornar ese contenido a lo que al principio Él quería para nosotros. Entonces, gloria al Señor, porque hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza, amadas hermanas? Que hay una naturaleza más poderosa. Hay una norma, solamente algo superior a esa naturaleza tan desastrosa del pecado podía reinar sobre ella y anularla. Y sí hubo esa naturaleza más poderosa, que fue la naturaleza de Dios en la humanidad. La naturaleza del propio Dios hecho hombre en semejanza de pecado, pero sin pecado, sin pecar. Entonces, qué precioso es esto, qué valioso es esto. Esto es hoy para nosotros un motivo de regocijo, de ver que de ese contenido tan desastroso que había, que parecía no tener solución, alguien le puso un alto, alguien le dijo hasta aquí, no tienes más poder ni autoridad para seguir dañando lo que es mío. Entonces, amadas hermanas, surgió esta naturaleza más poderosa. Mi hermana Cele, ¿me puedes colaborar con Gálatas 5, versos 22 y 23? Gálatas 5, versos 22, 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cómo así que no hay ley? Hermana, contra tales cosas la ley del pecado no funciona. La ley del pecado no puede contra el amor. La ley del pecado no puede contra la paz. La ley del pecado no puede contra el gozo. No puede contra la paciencia, contra la benignidad, contra la bondad, contra la fe, contra la mansedumbre y contra la templanza. Porque estas son virtudes de la naturaleza divina del Señor en nosotros. Entonces, amadas hermanas, esto es algo maravilloso. Esta naturaleza más poderosa es capaz de anular esa naturaleza tan desesperanzadora y tan caótica que entró en el hombre. Y esa naturaleza está en Cristo. Y sí es cierto, usted me dirá entonces, amada hermana, ¿por qué dentro de mí todavía hay una lucha? Porque yo no tengo todo eso que usted acaba de mostrar ahí, santidad, esa paz, esa justicia, esa benignidad, esa mansedumbre, ese gozo, porque yo a veces lo tengo y a veces no. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que ambas naturalezas hoy operan dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos dentro de nosotros la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Pero esa naturaleza necesita hacer un proceso dentro de nosotros. Y mientras eso sucede, hay una lucha constante que se oponen una contra la otra. Mientras usted quiere ser santa, la naturaleza pecaminosa la quiere llevar a contaminarse. Entonces parece que siempre están en conflicto. Y eso Dios lo sabe. Él sabe esa lucha que hay en nosotros. Por eso Él ha dado un camino de salvación. El primer paso en el cambio de esta naturaleza, todas las que hoy estamos aquí presentes en esta reunión, por misericordia de Dios, ya este paso lo dimos. Y ya hoy tenemos la esperanza de que esa naturaleza entró en nosotros, la naturaleza divina, para contrarrestar la naturaleza humana pecaminosa. Pero no es suficiente. Vamos a recordar cómo fue ese primer paso, esa primera etapa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Mi nombre es Jeremy Valdés. Vamos a dejar hasta aquí este video, hermanas. Mire la representación gráfica tan visible y tan práctica que nos da este video. Tenemos al hombre que si dice que no tiene la naturaleza pecaminosa, se engaña a sí mismo. El hombre, por muy bueno que sea, por muy recto que sea en su conducta, en su interior tiene la naturaleza pecaminosa. Y aunque él se restrinja a sí mismo, si el hombre es honesto, sabrá que en su interior hay lucha para poder hacer las cosas que son agradables a Dios. Porque no está en el hombre, en su naturaleza humana, la capacidad ni la fuerza para poder ser santo. Entonces dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y mostraba el recipiente del centro con esa contaminación como el pecado, como al entrar al hombre lo mancha, le cambia enseguida la esencia, pasa de ser ese líquido transparente que estaba allí a un líquido turbio, contaminado. Pero luego llega ese tercer recipiente que representa a Cristo, y que al ser depositado dentro del hombre empieza a cambiar la naturaleza y la esencia. Y es impactante ver que aún
cuando trató este joven de colocar el contenido del recipiente del medio, es decir, del pecado, dentro del recipiente que representaba a Cristo, por muy oscuro que era lo que estaba entrando en ese recipiente, no cambió su esencia. Por el contrario, se tornó transparente. Y luego, para terminar de mostrar el poder que tiene la naturaleza divina, santa de Dios, Él deposita el contenido de Cristo en el pecado y quedan los recipientes completamente limpios. Hermana, esto indica que por ser santo, en Dios no hay contaminación y no hay posibilidad de que la contaminación entre en su esencia para dañarlo. Porque aún lo que quiere entrar como contaminación, al tener contacto con Él, con su santidad, termina tornándose santo. Entonces, mire, si no es una naturaleza superior, es una naturaleza superior y muy poderosa. Entonces, amadas hermanas, gracias al Señor, porque ese primer paso, que es el más complejo, el más difícil, porque era vencer esa naturaleza tremenda que había entrado en el hombre, ya el Señor lo llevó a cabo. Ya está listo. Usted y yo por fe lo recibimos. Y todo aquel que cree en el Señor puede recibir ese primer paso. Ya está hecho. La naturaleza santa de Dios ya absorbió al pecado. Ya destruyó al pecado. El pecado intentó entrar en la naturaleza de Dios, en Cristo, trató de entrar el pecado, pero no pudo, no fue capaz porque era más poderosa la naturaleza que había en Cristo que la naturaleza que había en el pecado. Entonces, gloria al Señor porque esa obra ya está hecha. Hermanos, pero ahora viene la segunda parte, por la cual a veces nosotros decimos, pero bueno, ya yo tengo esa naturaleza dentro de mí, ya la recibí, yo sé que está en mí, pero ¿por qué a veces parece como si no funcionara, hermana Ivy? Perdóneme, pero parece que no funcionara en mí, parece que no sucediera eso, que cambiara la esencia. Pero hermanas, es un proceso. Esa naturaleza ya está en usted, pero necesita empezar a destilar. Aquí tenemos un ejemplo práctico. ¿A cuántas nos gusta el café? A mí me encanta el café. Pero hay otra bebida también muy rica que es el té. El té tiene algo. Usted coloca una tacita de agua caliente y usted coloca una bolsita de té dentro de esa agua caliente. ¿Y qué sucede? Toda la esencia que está en esa bolsita, todo el contenido que está en esa bolsita, empieza a soltarse y empieza a transformar esa agua insípida, sin sabor, sin olor y sin color, en una bebida deliciosa, atractiva. Si a usted le sirven una taza de agua caliente, yo no creo que usted sienta deseo de tomársela. Y aunque usted lo haga, pues la sensación que le va a producir a su cuerpo es de náuseas, porque no es algo que sea atractivo ni rico, ni sea muy delicioso al gusto. Pero si esa agüita caliente se le coloca un té de menta o el té que a usted más le guste, las cosas cambian, porque esa bolsita va soltando un color que hace que a la vista sea más atractivo. Va soltando un sabor que hace que al gusto sea más agradable y suelta un aroma que a usted le provoca tomarse. Entonces, amada hermana, esa naturaleza que entró en usted ahora necesita empezar a destilar. Pero óigase bien esto. Hay té frío, pero el té frío no se prepara enseguida en frío. Si usted va a poner una bolsita de té en agua con hielo, eso no va a destilar todo. Y si destila poquito. No hace un buen trabajo. Pero ¿cuál es el secreto para que se pueda disfrutar de toda la esencia del té? Que el agua esté caliente, porque esa temperatura hace que suelte la esencia a la bolsita. Si usted y yo recibimos al Señor, pero nuestra experiencia con Él es una experiencia fría, es una experiencia congelada, es una experiencia de que oro hoy, mañana se me olvida orar, pasado vuelve y lloro un poquito, después vuelve y se me olvida. Ese te va a ir soltando porque él suelta, porque su naturaleza es así.
pero va a ir soltando lento, suavecito, y el proceso se va a demorar más. Pero si su experiencia y mi experiencia en el Señor es una experiencia de fuego, de disfrute, de estar allí, de quemar, de que arde ese deseo, hermana, nosotros debemos desear ser santos. Si no tenemos deseo por la santidad, seremos esa agüita fría, esa agüita con hielo, que va a ir soltando esa bolsita de té, pero a una medida que usted terminará hasta desistiendo. Uy, no, de aquí a que quiera soltar esa bebida, no, y desiste. Pero si usted mismo incentiva el fuego del don de Dios, como dice la palabra del Señor, que está en usted, esa agua caliente, esa agua hirviendo, va a soltar mucho más rápido y con mucho más poder todo el contenido y la esencia de esa bolsita de té. Así también, cuando el Señor entra en usted, Él cambia su esencia y ya usted no tendrá el mismo color, ya no tendrá la misma apariencia. No es porque usted diga, voy a ser santa, y como voy a ser santa, me voy a vestir con una cosa por acá, por el cuello hasta acá, las mangas hasta acá. Eso no es santidad. Eso no es santidad. Es un cambio en su apariencia porque la gente la ve y dice, esa mujer tiene algo. Yo no sé cómo explicarlo, pero es que yo la veo a ella y yo veo algo que no veo en las demás mujeres. Es algo tremendo que me hace sentir a mí como que tengo que humillarme, volverme a Dios. Eso es santidad. Sabor que donde usted llega y habla, la persona que la oye dice, Dios mío, ¿qué tienes tú? ¿Qué palabra es esa que tú hablas? Que me llega, que me toca, que hace algo en mi interior. Un aroma, a veces sin hablar, solo con la presencia. Yo no sé, pero cuando yo estoy contigo, cerca de ti, yo siento una paz, yo siento un gozo, una alegría. Eso es santificación, hermanas, y eso se logra porque la vida de Dios está destilando la esencia divina en usted. Amén. Entonces, amadas hermanas, ¿cómo podemos nosotros permitir esto? No solamente es disponernos a tener comunión con el Señor. Hay algo que usted y yo debemos tener claro. Esta naturaleza no pueden coexistir. La naturaleza del pecado y la naturaleza santa no pueden coexistir. Así como usted no puede pretender tener un té pero que el agua siga siendo blanca, no puede pretender tener un té pero que no le cambie el olor ni el sabor, porque si usted no quiere eso, entonces quédese con su agua clarita, su agua tibia, ¿sí? Pero si usted desea un té, algo agradable, usted tiene que saber que inmediatamente la otra naturaleza entre, va a ir cambiando, va a ir desplazando a la otra naturaleza. No podemos conservar ambas naturalezas. Entonces, amadas hermanas, primer paso, ser conscientes de eso. En nuestro interior no hay espacio para las dos naturalezas. Usted no puede decirle, bueno, Señor, yo quiero la santidad, pero bebé, esto sí lo puedes quitar, esto sí lo puedes quitar. Ay, pero esto no me lo quite porque es que esto es tan bonito. Ay, Señor, yo esto lo puedo mejorar. Déjame para que veas que yo lo puedo mejorar. No, la naturaleza pecaminosa no mejora porque en ella no hay nada bueno. Entonces no hay espacio para ambas. Necesitamos un reemplazo, es decir, necesitamos sacar una para dar paso a la otra. Es así de sencillo. Usted tiene que decidir qué naturaleza quiere que tenga prioridad y expresión en su vida. Si es la naturaleza pecaminosa, mi hermana, con todo respeto, le digo a usted, se va a parecer a la habitación que tengo aquí. Aquí frente a mi pantalla estoy en mi mano izquierda. ¿Sí? A mano izquierda tengo una habitación, Dios mío, que uno la ve y le dan ganas de salir corriendo de ahí. No solamente por lo desagradable que es visualmente, sino por el miedo de quién sabe qué cosas escondidas habrán debajo de toda esa acumulación de cosas desordenadas. Así es la naturaleza pecaminosa, amadas hermanas. Además de que aparentemente y visiblemente es algo desastroso y desagradable, debajo de esa naturaleza se esconden cosas peligrosas, se esconden cosas que usted y yo a veces ni sabemos que están allí, pero que en el momento en que salgan le puede hacer daño.
En ese tumulto de cosas que están ahí pueden haber sin pies, pueden haber hasta serpientes, animales peligrosos. Y usted estaría ahí en medio de ese peligro sin saber qué hay debajo. Así también, hermana, cuando usted cree, no me botes nada, no me botes nada. Yo estoy usando un ejemplo muy tangible, muy práctico para que esto quede grabado en nuestro corazón. A veces estamos en una habitación así y vamos a empezar a botar. A ver, esto llega el Señor Jesús diciendo, mija, esto está muy feo, muy desordenado, muy desagradable. Vamos a empezar a botar todo lo que no sirva. Entonces el Señor agarra algo. Vamos a botar esto. Ay, no me lo bote. Eso me lo dio fulanito, eso me lo regaló no sé cuándito, eso es un recuerdo. Ay, no me lo bote, que yo algún momento lo voy a usar. Y retienes eso. El Señor no te lo bota porque Él es respetuoso. Pero esa habitación jamás va a estar apta para que alguien habite ahí porque es un desastre. La naturaleza humana pecaminosa jamás va a ser morada para que el Señor se exprese, porque Él es santo y Él no puede estar en un lugar así. Miren la otra habitación, la habitación de la derecha. Qué diferencia, qué limpieza, qué pulcritud. Dan ganas de estar en esa habitación. Se respira un aire de tranquilidad, de reposo. Ahí sí usted se sentaría confiadamente porque usted está viendo todo ahí, está dándose cuenta. Entonces, amadas hermanas, no hay cabida en nosotros para las dos naturalezas. O tenemos la naturaleza santa totalmente apoderada de nosotros y expresándose, o la naturaleza pecaminosa. Necesitamos vaciarnos. Si ese cuarto desordenado y feo no se vacía, no puede ser lleno con cosas hermosas. ¿Quién sabe cuántas cosas bellas el Señor quiere hacer en su vida, amada hermana? Pero usted no le ha permitido sacar los chécheres viejos, voy a hablar a lo costeño, usted no ha permitido sacar los chécheres viejos de su corazón. Y esos chécheres están evitando que el Señor traiga cosas nuevas, cosas más bonitas, de mejor calidad, de un nivel superior. La naturaleza de Dios es santa y no se mezcla con lo impuro, no se mezcla con eso. Entonces necesitamos encontrar espacio, necesitamos abrir espacio para que el Señor vaya reemplazando. Esto, hermanas, también es un cambio metabólico. Este es otro ejemplo. Cuando nosotros nos alimentamos de forma saludable, eso influye no solo en nuestra apariencia, también influye en nuestro organismo. Cuando nosotros comemos bien, nuestras células, nuestros órganos, nuestros sistemas se constituyen de los alimentos que hemos ingerido y se tornan saludables, porque nosotros somos lo que comemos. Hermana, usted es lo que come. Esto lo hablo en un sentido humano, pero también en un sentido espiritual. Si humanamente usted come muy mal, usted come cosas que no son saludables, pero usted dice, pero es que son sabrosas. Sí, hermana, el pecado aparentemente, oiga bien, aparentemente da placer, aparentemente da cosas ricas, pero lo que cuesta después, ¿cuántas personas no han muerto porque su alimentación fue inapropiada siempre y lo sabían? Pero ellos decían, ay, muchos llegan a ser hasta osados y dicen, yo prefiero morir como el pescado por la boca. Es decir, prefiero comer lo que sea sabroso y morirme que dejar de comer. Imagínense. No, eso no puede ser nuestro pensamiento. Humanamente debemos cuidarnos, somos lo que comemos, pero espiritualmente, hermana, lo que usted come lo va a reflejar. Si usted come carne, no estoy hablando de la carne física, la carne de res ni nada de eso. Si usted come pecado, si usted come naturaleza pecaminosa, ¿qué va a expresar usted? Naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa se va a encargar de dañarle sus células espirituales, sus órganos espirituales, sus sistemas espirituales. Hermana, entonces no seamos ociosos. No seamos aquellas personas que cuando empieza a fallar el corazón es que vamos a rectificar nuestra dieta.
Cuando empieza a fallar el hígado, vamos a rectificar nuestra dieta. Cuando comienzan a fallar los órganos y los sistemas, es que vamos a recapacitar. Seamos sabios. El Señor nos está diciendo, lo que usted come, usted es. Si nosotros comemos Espíritu Santo, si nosotros comemos la naturaleza divina, eso es lo que se va a reflejar. Esa naturaleza va a ir impregnándose en nuestras células. Gane para usted esto hoy en el Señor. Lo que usted come se impregna en sus células, en sus órganos y en sus sistemas. Y eso va a reflejarse. Lo que usted espiritualmente escoge, eso es lo que va a reflejar. Si usted escoge la naturaleza del pecado, usted va a expresar pecado. Por eso el problema está en la esencia, en lo que hay dentro, el contenido. Pero si usted escoge la naturaleza divina, usted va a expresar la naturaleza divina. Hermano, ¿cómo hacemos entonces para empezar a transformar esta naturaleza? Para transformar esto. Sí, ya tengo la vida de Dios, pero ahora ¿cómo hago para que esa vida empiece a soltar esa agüita? Esa vida empiece a nutrir mis células, mis órganos, mis sistemas espiritualmente hablando. Hermanos, esto es un proceso de vivir conectados. Nosotros conocemos en la palabra el ejemplo de los olivos, ¿cierto? La Biblia nos habla de un olivo, el buen olivo, y un olivo silvestre. Hemos escuchado esta enseñanza divina. El objetivo principal cuando se hace un injerto, porque la palabra nos dice, hemos sido injertados en el buen olivo. El principal objetivo cuando se injerta un árbol es permitir que se multiplique, es decir, que la vida crezca y se expanda y que haya un cambio en esa vida, una mutación, ¿sí? Entonces, hay dos olivos, hermano. Un olivo, que es el buen olivo, por decirlo así, un olivo original, y un olivo silvestre. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? El olivo silvestre, si ustedes miran la imagen que tenemos, debajo de cada una de las imágenes animadas hay una imagen real. Debajo del buen olivo usted ve un árbol verde, hermoso, de apariencia viva. Ese árbol, mírele sus ramas, mírele su tronco y se alcanza hasta visualizar las raíces. Es un árbol que siempre está lleno de vida, cuyos frutos son grandes, son frutos que dan realmente ese aceite puro, ese aceite tan deseado. Ese es el buen olivo. Y debajo del olivo silvestre hay un olivo también, pero mírele la diferencia de su tronco. El tronco es gruesecito, es un poquito más alto, pero las ramas de ese olivo son tan delgadas que se rompen fácilmente. El olivo silvestre es frágil. La apariencia es opaca porque sus raíces no son tan profundas y al no ser tan profundas no absorben todos los nutrientes. Entonces sus hojas son opacas. Miren la diferencia entre ese olivo y el buen olivo. Y sus frutos, porque él da fruto, son unos fruticos pequeños. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nuestra naturaleza humana es una naturaleza frágil. La apariencia de nuestra naturaleza humana es opaca porque en ella no hay vida fuerte. Y sus frutos son unos frutos pequeñitos. Es decir, aunque usted con filosofías, con doctrinas y pensamientos logre llevar una vida moralmente adecuada, ese fruto no es suficiente. ¿Usted se imagina tratar de ese frutico, tratar de sacar aceite? Y usted sabe la importancia que tenía el aceite en ese momento. Era para encender las lámparas, para iluminar. Era también para el consumo, o sea, era para muchas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor en su misericordia representa ese buen olivo. Y Él ve que nosotros somos ese olivo silvestre. Ese olivo frágil, ese olivo allí delgadito, con esas ramitas chiquiticas,
con esa raíz poco profunda, con ese frutico. Y él dice, esa ramita que se está quebrando, yo la voy a quitar y la voy a injertar en el buen olivo. Y al ser injertada en ese buen olivo, esa rama empieza a recibir la savia del buen olivo, empieza a recibir todo ese brote poderoso de esa vida, que es la vida original, y empieza a cambiar la apariencia en las hojas, empieza a engrosar esa rama y termina dando unos frutos igual que el buen olivo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí. Quiere que permanezcamos conectados a Él como esa raíz santa. En conclusión, amada hermana, usted y yo no podemos ser santas en nuestra propia naturaleza, ni en nuestro propio esfuerzo, ni en nuestras maneras. El único santo es Dios. Y si usted quiere ser santa, usted necesita de Dios. Yo necesito de Dios. No hay otra forma. Y por su misericordia ya usted ha sido injertada en el olivo. Entonces no haga fuerza, simplemente ábrase y dispóngase para que la savia divina pueda llegar a usted y pueda correr para usted. Pero eso es un permanecer conectado. Si esa rama la vuelven a quitar de ahí, esa rama se muere, se seca, porque ella no tiene la naturaleza ya propia de ella. Ella diga, bueno, listo, ya me recuperé, estoy bien, ya estoy dando fruto, otra vez arránquenme. No, porque apenas sea quitada y cortada, desconectada, vuelve a su condición. Lo que la hace permanecer es la savia de ese olivo. ¿Cómo puedo permanecer conectada con esa raíz santa? ¿Cómo puedo estar ahí de manera, pero que de aquí no me sueltan? ¿Sí? Yo le contaba a los niños y a los adolescentes, ellos se reían. Había un juego llamado la yuca, decíamos nosotros, donde un niño se aferraba a una columna o a un árbol o a algo, y los demás iban haciendo una fila detrás de él y se agarraban por la cintura. La meta era desprender. Llegaba uno a tratar de desprender. Yo recuerdo que le decía, compadre, ¿me regala una yuca? Bueno, si la puede arrancar. Y empezaba a jalar y a jalar. Y la meta era que no te quitaran de ahí. Hermanas, nosotros tenemos que estar aferradas de esa manera, desesperadamente, de tal forma que nada nos aparte de esa raíz santa, para que nada nos robe el privilegio de esa savia divina que nos va transfundiendo, transmitiendo los elementos divinos de Dios. Y de forma práctica, ¿cómo puedo estar ahí pegada, que no me arranca nadie? Invocando. Cuando usted más invoca, más se aferra a esa raíz santa. Cuando usted lee la palabra del Señor y la obedece, usted está aferrada a esa raíz santa. Cuando usted mezcla la oración con la lectura de la Biblia, usted está aferrada. Cuando usted canta alabanzas a su Dios, usted está aferrada. Cuando usted hace esto que está haciendo ahora, usted aquí, hermana, está recibiendo savia divina. No porque yo la esté hablando, es porque el verdadero olivo está brotando como esa savia divina. Y usted está recibiendo ese hablar profético que este olivo le está dando. Esta dieta va cambiando nuestro metabolismo. ¿Y cuál es el resultado, amadas hermanas? Podemos ver cara a cara a Dios. Mi hermana Ingrid, preciosa, colabórame por favor con Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mi hermana Ingrid, y se prepara, Amén. por favor, mi hermana Marlidia se va preparando con Primera de Corintios 1:2. Amén. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad, ¿quién va a ver a Dios? Nadie. Hermana, no es que, Señor, pero tú no sabes quién soy yo. Yo soy fulanito de... No, sin santidad nadie verá a Dios. Y este ver a Dios se aplica de dos maneras. Día a día yo debo ver a Dios. En mi vivir diario yo necesito ver a Dios. ¿Cómo lo veo?
en el respaldo. Si usted le está faltando respaldo de Dios, hay que revisarse. Si a mí me falta respaldo de Dios, tengo que revisarme. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te estoy viendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en mi santidad? ¿Qué pasó en mi relación en que tú transfundes tu elemento santo a mí? Y debemos buscar enseguida para corregir ese estorbo que está impidiendo que la savia brote. Porque usted debe ver al Señor cara a cara en su vivir diario, pero también le veremos cuando Él regrese. Amén. Disfrutar de un vivir separado de toda contaminación es otro resultado también de la santificación. Cuando usted es santificado, usted lo que es santo no quiere tener comunión con lo que está contaminado. No me refiero a que usted va a decir, uy, no, tú eres un pecador, yo a metros conmigo. No, es que usted ve a la persona y usted ama a la persona, pero usted se guarda del pecado. No, esto no es agradable al Señor. Usted se encontró con una persona que le gusta hablar mal de otro. No es que usted va a coger y le va a decir, quítate de aquí porque tú eres una persona chismosa, que siempre vives hablando mal. No. Usted, cuando la persona le viene a hablar negativo, usted le dice, ven acá. La verdad es que en este momento yo no quiero saber de eso, pero mira, ¿por qué mejor no oramos por esa persona? Yo no quiero escuchar lo negativo, pero vamos a orar por ella. Vamos a pedirle al Señor que la ayude en su necesidad, sea cual sea. Eso es un vivir separado, apartado del pecado. Un vivir santo que complace al Señor. Pero también un vivir de santificación nos permite cumplir el llamado de Dios, atendiendo al propósito de Dios para nuestras vidas. Mi hermana Marlidia, 1 Corintios 1:2. Amén. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Llamados a ser santos. Usted tiene un llamado y es el llamado a ser santo. Para terminar, amadas hermanas, voy a leer esta reflexión para ustedes. En medio de un mundo tan corrupto y contaminado, Dios está buscando un remanente santo que traiga alivio a su corazón. Estamos como en los tiempos de Noé. Dios está dolido, hermanas, al ver tanto pecado, al ver el hombre que Él creó con tanto amor para un propósito elevado, al verlo así tan sucio y contaminado, Dios está dolido en su corazón. Y Él está buscando a aquellos que están dispuestos a ser cambiados en esencia y en naturaleza, porque lo aman. Y miren, busca familias. Él llamó a Noé y a su familia. Busca familias que lo amen y que hayan gracia delante de Él. Que usted y yo y nuestra familia seamos estos que traigan alivio al corazón de Dios en medio de esta generación tan contaminada y tan corrupta, porque Él es santo y no se halla donde no hay santidad, no se halla en medio de la contaminación y el pecado. El Señor está buscando dónde coloco mi pie aquí en la tierra. No hay un lugar, imagínese usted buscando un lugar limpio, porque usted está limpia, sus pies limpios y usted no se los quiere ensuciar y no encuentra nada. Cuando usted encuentra algo, un pedacito limpio, usted quiere saltar de ahí y quiere quedarse ahí. Gloria al Señor por su palabra. Amadas hermanas, hasta aquí me ayudó el Señor. Pido disculpas, sé que me extendí, pero el deseo era transmitir lo que el Señor nos había dado en esta porción de la palabra. Amén. Pueden compartir ustedes. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. De verdad que el Señor cada día más viene a mostrar a través de su palabra cómo está mi condición alrededor de los demás. De verdad que cada día reconozco que necesito más del Señor, necesito cada día más de su palabra, necesito cada día buscar más de su presencia. El ejemplo que mostraba el Espíritu por medio de mi hermana de las 2 habitaciones, a veces andamos de una manera desordenada, aún no nos damos cuenta
realmente cómo nos estamos reflejando, cómo me estoy reflejando delante de los demás. Eso quiso mostrarme el Señor ahora, de qué manera me estoy reflejando delante de los demás, de qué manera estoy dando a conocer al Señor delante de los demás. Si Él está dentro de mí, Él ha venido aquí a limpiarme. Él quiere que cada día yo me vacíe, que yo me desocupe de mi interior, de todo lo que realmente entró en nuestra alma, de todo pecado, aún de los pensamientos, de nuestro hablar, de nuestro caminar, el reflejo que estoy dando. Él quiere que yo esté dando un buen testimonio, que yo sea luz en medio de las tinieblas. El ejemplo que ponía mi hermana por medio de los dos líquidos, el líquido que estaba oscuro con el otro, bueno, el Señor viene a quitar toda oscuridad, viene a quitar toda inmundicia. Si Él entró en mí y Él a través de su palabra, ¿qué está haciendo? Limpiándome cada día más. Por eso es que Él quiere que cada día más yo lo busque a través de su palabra, a través de la oración, a través del invocar. Todas estas prácticas el Señor me las ha dejado hoy. Por eso yo estoy agradecida con la vida de la iglesia, porque es el medio que el Señor ha usado para que mi vida pueda ser transformada y Él se pueda dar a conocer a los demás. Gracias al Señor por su palabra. Bendigo a todas mis hermanas, mi hermana Vivi, que el Señor la siga bendiciendo grandemente, poderosamente, y que cada día el Señor la firme más en Él, que cada día su palabra, la palabra de Dios nos limpie a cada uno y nos afirme cada día más en Dios. Gracias al Señor por su palabra. Amén.